Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en el programa de la Utópica y estoy muy contenta porque esta es la primera edición, la primera grabación y pues el tema es muy importante. El día de hoy y como padrinos también del programa de Ya nos cayó el 20, está con nosotros Majo. Hola, Majo. Hola, hola, ¿cómo están todos, todas, todes los que nos estén viendo en este momento? Y también, hola Lu, ¿cómo estás tú también? Súper bien, muchas gracias. Pues también nos van a estar acompañando de diferente forma Lucila Laredo y David Gómez, quienes, pues por la comunidad a la que pertenecen, prepararon un video para poderlo compartir aquí con ustedes. Y pues si ustedes llegaran a tener alguna duda para ellos, alguna pregunta, me la pueden hacer llegar para que de esa forma ellas lo puedan responder. La puedan responder. Entonces, bueno, eh, ¿quieres presentarte, Majo? Claro que sí. Bueno, yo soy María José Trejo Rosales, tengo 23 años y soy activista por los derechos de las personas con discapacidad. También trabajo derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, específicamente para este programa vamos a hablar de las mujeres con discapacidad y todas estas problemáticas y también cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de su sexualidad. Em, Porque bueno, a raíz de el programa en el que estuvimos, que es Juventudes Actúa, pues yo gestioné un proyecto para prevenir la esterilización forzada y la anticoncepción forzada en mujeres con discapacidad. Entonces, básicamente esta va a ser la vertiente que vamos a hablar el día de hoy. Y pues nada, estoy muy contenta de estar aquí con todas, todos, todes. Muchas gracias. Y bueno, por otro lado, Lucila, ay, espérenme, solamente abro para poderla presentar. Ajá. Bueno, Lucila pertenece a la comunidad de Santiago Llano, que es, bueno, es una comunidad de Oaxaca, es orgullosamente afromexicana, está comprometida con los derechos humanos y con colectivos de mujeres negras. Ella trabaja por visibilizar los aportes e historia de la población afrodescendiente y el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos como pueblo negro. Ha sido representante de México en el diálogo Acción e Incidencia para el avance de la agenda afrodescendiente en el ámbito regional y global de la ONU en 2021 y pues también ha trabajado por el fortalecimiento organizacional y la defensa de los territorios afrodescendientes en América Latina. Específicamente desde bueno, en articulación con los procesos de las demandas en países de América Latina y el Caribe por el reconocimiento legal de los territorios ancestrales afrodescendientes que fue llevado en Ecuador en 2022. Y pues también le agradecemos muchísimo que nos permita conocerla también a través de esto. Por otro lado, también David Alejandro Gómez, que es director del Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe, representante del Estado de Morelos durante la reforma del artículo 2 constitucional, es egresado de la Escuela de Posgrado Más Allá del Decenio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y forma parte o es mentor de la tercera corte de la Escuela de Liderazgo Juvenil Afrodescendiente en América Latina y el Caribe, en Perú, y bueno, además miembro del grupo de acción juvenil, JAC, de la campaña mundial por la educación. Bueno, con estos invitadazos damos inicio al tema, que bien lo decía Majo. Vamos a hablar sobre la transversalidad. Y para hablar de la transversalidad, me gustaría que hiciéramos hincapié en cómo los conceptos van cambiando de acuerdo a la historia, ¿no? Y cómo vamos transitando de uno a otro para hablar de cosas que se hacen más complejas y para abrazar muchas otras realidades. Creo que de esta forma se puede resumir el crecimiento o el auge o el surgimiento del concepto de transversalidad. Primero, vamos a dialogar sobre esta imagen, ¿te parece, Majo? Entonces, bien, ¿qué es lo que tú observas en la primera, en el primer recuadro?
Bueno, en el primer recuadro básicamente pues hay una desigualdad, ¿no? Porque pues la persona más alta es la que puede ver, la persona un poquito más baja pues está como que a la mitad, ¿no? Y al final de cuentas, pues la que es como que más pequeña, más bajita, pues no puede ver absolutamente nada porque pues está la valla, ¿no? Ujú, Entonces, pues en la primera se puede ver básicamente que hay una desigualdad de condiciones. ujú. Sí, en donde pues a pesar de haber tenido las mismas herramientas, por decirlo así, ¿no? O sea, todos tienen la misma caja, ¿no? Del mismo tamaño, pues no alcanza, ¿no? No alcanza para que todos puedan acceder al juego, ¿no? Que todos puedan ver el juego. Eh, ujú. Luego en la segunda, ¿qué es lo que observamos? Bueno, en ese sentido, pues por ejemplo, la persona que es más alta, pues ya no tiene la caja, ¿no? Ujú, Pero pues también ahí le cuesta un poquito ver el juego, ¿no? ujú. Pues la segunda persona, pues ahí tiene también la caja, pero pues siguen las mismas condiciones que la anterior. Y pues la persona más bajita tiene dos cajas, en este caso pues ya puede ver un poquito más, pero pues sigue habiendo una barrera que impide que puedan ver plenamente esta cuestión, ¿no? Sí, yo cuando lo vi, o sea, sí me imaginé así, cómo lo solucionaron? ¿Qué fue lo que platicaron? ¿De qué manera llegaron a esa conclusión de que era necesario pasarle la caja, ¿no? Y entonces yo pienso muchísimo como en términos de cómo nos estamos organizando y dialogando que permite la solución o resolución de los conflictos, ¿no? Y entonces pienso, bueno, es que en la primera imagen en realidad no hay una cooperación, ¿no? O sea, hay bueno, pues hazle como quieras, ¿no? No me importa si tú no puedes verlo. Yo estoy más cómodo porque hasta estoy encima de la caja. No se reconoce que hay el problema, ¿no? O sea, hay una inconformidad ahí, una indiferencia y obviamente una falta de sensibilización, ¿no? Sobre lo que se está viviendo. Y luego sí, justo en la segunda, bueno, pues el alto dice, es que yo no la necesito, ¿no? Tómala, ¿no? Hay un acuerdo, hay un diálogo, hay una forma de solucionar el conflicto, el problema que se presenta y se busca cubrir las necesidades de todos, ¿no? Bueno, de todos en ese caso, o de todos. Y, ajá, entonces ya en la tercera, pues lo que observamos es, 13 ¿qué está horas. pasando, no? O sea, en realidad algo no está funcionando, ¿no? Algo no está funcionando y lo que debería de estar, lo que debería de ocurrir es más bien quitemos esto que genera una desigualdad, ¿no? Desde ahí, ¿qué emociones te genera? Eh, ¿Qué emociones te genera, Majo, ver la última imagen? Pues creo que se nota que en la última imagen pues ya han habido acuerdos, ¿no? Y definitivamente pues ya hay una sensibilización de por medio. Se pudo solucionar, es decir, que pues todos se pudieron poner de acuerdo para poder generar esta igualdad, esta equidad, que todos pudieran pues ver el partido de la misma manera y de la mejor forma posible. Ujú, así es. Y entonces, bueno, cuando vemos en realidad qué simbolizan cada una de estas imágenes, pues también observamos la importancia que tiene la transversalidad. Y la primera es, bueno, todos somos iguales, ¿no? Desde el artículo 4 que se dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley, ¿no? Se busca la libertad y la participación, ¿no? Pero desde esta igualdad, pues justo no todos tenemos las mismas condiciones y se genera una dificultad para acceder al mismo derecho, ¿no? O a los mismos derechos. Entonces, bueno, sí tengo todos los derechos, pero mis condiciones sociales no me permiten acceder a ellos, ¿no? Ya después en la equidad es pues que se busca que la norma jurídica procure las necesidades de todos, ¿no? Procure, eh, o sea, a pesar de ya de reconocerse a todos por igual, se busca que se procuren, bueno, se procura que las necesidades sean atendidas, ¿no? De acuerdo a las condiciones que cada uno tiene. Y al final, bueno, es que, ¿qué tal si quitamos todas esas desigualdades, ¿no? Todos esos matices de dominación o de subordinación que vivimos en la vida cotidiana, ¿no?
Desde ahí, pues observar que el proceso de transversalidad tiene que ver con este diálogo, con esta cooperación, pero también con esta crítica y análisis que se hace sobre desde dónde vienen todas estas expresiones de dominación o de violencia, ¿no? Desde ahí, pues algo que creo que abraza, o sea, esta frase creo que abraza toda la intención y toda la fuerza que tiene la transversalidad, ¿no? En términos jurídicos y en términos organizativos, ¿no? La historia de la transversalidad es la historia de los privilegios, las opresiones y, por supuesto, de resistencias. Y si de resistencias hablamos, Majo, me encantaría que me pudieras compartir cómo es que eh, tú vives, cómo es que tú luchas sobre los derechos de las mujeres con discapacidad. Y te escuchamos, querida Majo. Claro, bueno, hay que entender, justamente hablabas de esta cuestión de transversalidad. Una cuestión no desmerita a la otra. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de feminismos y hablar sobre la lucha de los derechos de las mujeres, siempre está esta barrera de, ok, vamos a luchar por las mujeres, pero nunca hay un enfoque específico para las mujeres con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos ahí pues a generar una desigualdad, ¿no? Claramente, porque pues si estamos luchando por las mujeres, tendría que ser por todas las mujeres, en cualquier condición, ya sea indígena, ya sea con discapacidad, ya sea mujer trans, por ejemplo. Entonces, pues esta cuestión pues de querer o de buscar que se nos reconozca también como parte de esta lucha de género, de igualdad de género, y también para que se nos reconozca todas estas violencias por las que atravesamos. Es un poco complicado, por ejemplo, o sea, al menos pues en la ciudad en la que yo estoy, porque pues es una ciudad relativamente pequeña. Y pues el hecho de que esta ciudad sea relativamente pequeña hace que no se nos tome a todas en cuenta. Eso incluye a las mujeres con discapacidad, a las mujeres indígenas, que por su parte también están luchando por esta cuestión de igualdad de género y de tratar de erradicar la violencia de género. Pues entonces mi lucha básicamente se transmite o trata de transmitirse mediante pues la difusión de estos temas en mi espacio. Es necesario poder difundir estos temas en cualquier espacio posible y en todos los espacios posibles para que se nos empiece a tomar en cuenta, porque de otra manera, pues vamos a seguir generando esta desigualdad y no se va a poder cumplir justamente esta cuestión de transversalidad que ya habíamos estado platicando previamente. Sí, esto es muy importante porque, pues justo desde la invisibilización de lo que cada una vive, provoca dificultades para el acceso de los derechos, ¿no? Que es algo que también ya mencionamos con anterioridad. Y el tema de los feminismos creo que nos ayuda muchísimo a ejemplificar eso, ¿no? A ejemplificar que cómo algunas ideas se vuelven tan como masivas que pareciera que es lo correcto trabajar desde ahí, ¿no? O sea, que pareciera que con que trabajes tal cosa que entra en unos límites determinados, ¿no? O sea, desde el feminismo blanco, por ejemplo, ¿no? Que todas abrazamos y que todas, bueno, en algún punto como que nos sentimos cercanas a eso, o es nuestro primer referente de cómo ser feministas, ¿no? Y entonces pareciera que estar ahí es lo correcto, ¿no? O que es lo que permite un cambio, ¿no? Pero justo desde ahí es por eso importante mencionar cuáles otras luchas se están generando y cuáles otras, ajá, o sea, desde dónde, ajá, por eso es importante la transversalidad justo, ¿no? Porque eso te hace la invitación a observar y analizar tu propia historia, ¿no? En dónde está situada, tu contexto, para poder proponer cosas, ¿no? De entrada, creo que algo que siempre he dicho y que he tratado de perpetuar, al menos
desde mi perspectiva como mujer con discapacidad, es la toma de todos los espacios posibles. ¿A qué voy con esto? Aunque, por ejemplo, si quieres hablar de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, ¿no? Para tratar de prevenir esta esterilización forzada y esta anticoncepción forzada que sufrimos las mujeres con discapacidad. Porque se conoce estas prácticas en comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo. Pero no llegamos a ver esta cuestión de las mujeres con discapacidad porque seguimos hablando de seguimos hablando de grupos vulnerables o de grupos que son pues pequeños, entre comillas, ¿no? Realmente no somos pequeños, de hecho, en comparación de toda la población con discapacidad. Entonces, pues empezamos, básicamente yo empiezo a tomar todos los espacios posibles, no solamente a nivel estatal o nacional, sino también estoy tratando de llevar esa cuestión a nivel internacional. Empezamos desde pequeños lugares como el Congreso del Estado de Quintana Roo, donde prácticamente pude ejercer y hay que hacer políticas públicas que pues tengan la perspectiva de discapacidad y que podamos prevenir estas situaciones, porque son situaciones que al final de cuentas pues, nos están vulnerando y están vulnerando nuestros derechos, llámese derechos humanos o derechos sexuales y reproductivos. Y pues tomando espacios para poder llevar estas perspectivas, porque algo que una de mis compañeras activistas y una amiga a la que quiero mucho, que también es una persona, bueno, una mujer con discapacidad, eh, me dice, es que ya están las políticas públicas, ¿no? Pero ¿dónde está la perspectiva de discapacidad? Esta cuestión de que, por ejemplo, los políticos dicen, ay, no, sí, tenemos personas con discapacidad pues en nuestras campañas, ¿no? Para la foto, pero ya después de tomarse la foto y demás, ¿dónde están esas políticas públicas con perspectiva con discapacidad? Y si ya hay políticas públicas en las que podemos influir a todos, ¿por qué no se nos está respetando a nosotros las personas con discapacidad? Porque como bien mencionabas, pues siempre lo vemos desde una perspectiva blanca, básicamente, ¿no? Desde una perspectiva privilegiada. Entonces, o sea, al tener tú una perspectiva privilegiada, pues lógicamente no vas a poder ver a los demás grupos. En este caso, pues los grupos de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad, que están sufriendo y que pues no se nos ve porque pues, básicamente no existe esta perspectiva. Entonces, pues sí, tomando los diferentes espacios, recientemente me incorporé al grupo asesor de jóvenes, donde por fin voy a poder hablar de perspectiva de discapacidad en organismos internacionales como es la ONU. Pues es como vamos a empezar a erradicar todas estas desigualdades que hay, sobre todo porque hablando de datos, pues tampoco hay datos para poder trabajar en políticas públicas o tratar de incidir en políticas públicas, porque ¿cómo vamos a poder incidir en políticas públicas si no hay datos que nos puedan orientar al respecto, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues desde ahí es donde vamos a iniciar y donde estoy iniciando y donde espero poder llegar a generar un cambio junto con los demás compañeros de la comunidad con discapacidad. ¿Cómo han logrado esa organización entre personas, mujeres, con discapacidad? ¿Cuáles son las estrategias que tú notas que han funcionado para generar ese diálogo y proponer en colectivo? O el camino es así, o sea, como desde lo individual uno propone desde las experiencias que ya ha tenido con otras personas, ¿no? Y consigo mismo. Creo que siempre se puede empezar desde la individualidad, porque de esa manera podemos implantar como esa semillita, se podría decir así, ese chip de decir, está pasando esto y no me había dado cuenta, ¿no? Pero también la colectividad sirve mucho. Y creo que con base en las diferentes experiencias que nosotros generamos como mujeres con discapacidad, eh,
pues es como podemos empezar a trabajar y empezar a incidir desde los diferentes territorios, no solamente desde mi estado de Quintana Roo, sino a nivel nacional. Tengo la fortuna de poder conocer diferentes activistas con discapacidad que son mujeres, que también han estado incidiendo en esa parte desde sus espacios y creo que es increíble poder ver porque, por ejemplo, yo desde mi lado decía es que yo soy la única que está generando esta cuestión, pero realmente existen más y no los vemos porque pues no hay esa visibilización, pero al final de cuentas están y pues el hecho pues de que al final como mujeres con discapacidad, sea la discapacidad que tengamos, eh, las diferentes cuestiones nos atraviesan, pues es lo que genera a final de cuentas que podamos empezar a incidir desde los diferentes espacios que existen y empezar a hablar de estos temas, eh, pues desde cada una de nuestras experiencias y desde cada uno de nuestros territorios. Ujú, ujú. Y justo también esa es la invitación de la transversalidad, ¿no? El poder abrir esos espacios y el generar esa sensibilización, ¿no? De los procesos que vivimos. Entiendo entonces que o sea, que involucra varias cosas, ¿no? Y diferentes niveles también de participación, ¿no? Cuáles son las luchas con las que las luchas que tú has tenido que realizar y que permiten o posicionan lo que tú trabajas, ¿no? Pero es que además, o sea, justo no habiendo otros espacios colectivos, pues lo que toca es provocar, ¿no? O sea, provocar a la creación de los mismos, ¿no? Para hacer justo ese movimiento de arenas que permitan entrar, ¿no? Y proponer. Desde donde tú habitas desde donde tú habitas tu comunidad, tu localidad, ¿qué es lo que observas que en términos legales hace falta? Eh, Cómo procurar que la ley eh, facilite el acceso al derecho de la sexualidad y reproductiva de una mujer con discapacidad? ¿Cuáles son las lagunas legales que tú has encontrado? sí, bueno, básicamente, am, pues creo que en general que no se nos mencione, porque por ejemplo, está esta cuestión de la NOM 046, ¿no? Que nos da un acceso al aborto seguro, libre y gratuito. Me acuerdo que una vez estaba, hacía una anécdota súper rápida que quiero compartir con todos ustedes. Me acuerdo que una vez estaba analizando la NOM 046, esta cuestión del ENAPEA, porque justamente tenía una reunión con tomadores y tomadoras de decisiones desde el colectivo de Redefine Quintana Roo, que es donde yo estoy trabajando, eh, para poder generar esta estrategia a nivel estatal y a nivel municipal. Pero ¿qué pasa? Que la NAPEA decía, me acuerdo perfecto porque me generó tanta indignación ver que no había, específicamente que no se nos mencionaba, porque decía, las mujeres indígenas tienen derecho a que se les proporcione un intérprete en dado caso de que lo necesiten, ¿no? De que lo lleguen a necesitar. Y dije, bueno, si menciona a las mujeres indígenas en un principio, también tendrían que mencionar a las mujeres con discapacidad. En este caso, las mujeres con discapacidad auditiva o en dado caso las mujeres con discapacidad visual, porque también son quienes necesitan braille, ¿no? Para poder leer y demás cuestiones. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al leer todo el parrafito no se mencionaba absolutamente nada de las mujeres con discapacidad auditiva o visual. Entonces fue, ok, se mencionan a las mujeres indígenas, que está perfecto que se les mencione porque también pues es su derecho que tengan un intérprete y demás, pero ¿dónde quedan las mujeres con discapacidad eh, auditiva, ¿no? Que necesitan de un intérprete de lengua de señas mexicana.
Entonces fue así como de que, ok, no se nos proporciona intérprete de lengua de señas mexicana, pero tampoco se nos proporciona que los médicos sepan lengua de señas mexicana, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, ahí también hay una marginación, una invisibilización y también una desigualdad de condiciones, ¿no? Porque si una niña adolescente llega con un embarazo al que quiere ser interrumpido por la razón que sea, pero no puede comunicarse, allá ya hay una barrera, ya hay una barrera que existe y que no se genera porque pues no está ni siquiera contemplado en una estrategia nacional y es una estrategia nacional que se va a tratar de implementar a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces yo dije, "Oh, ¿cómo es posible, no? Y hay que empezar a generar esta cuestión. Entonces, desde ahí, o sea, desde lo nacional ya vemos que hay una desigualdad. Ahora, a nivel jurídico, en cuanto a la ley, también me di cuenta que, por ejemplo, hablaban acerca de, me acuerdo perfecto de esto porque yo lo trabajé para el Parlamento de Mujeres del Estado de Quintana Roo. En la ley dice en cuanto a la esterilización forzada, ¿no? Las mujeres no pueden llegar a ser esterilizadas por la razón que sea, porque, no sé, una cosa así, ¿no? Pero leyendo a fondo el tema en el que estaba trabajando, no se habla acerca de de la libertad que se le da a los tutores o a los padres para poder tomar esas decisiones. Obviamente, pasando por la autonomía de la mujer con discapacidad, sea la discapacidad que sea, ¿no? Entonces era como de que, ok, la mujer no puede llegar a ser estilizada porque hay consecuencias, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una tercera persona toma la decisión por nosotras? Eso no está estipulado en la ley. Y de ahí se agarran las mujeres y los del sector salud para poder llegar a esterilizar a las mujeres o para poder generar, para poder meterles anticonceptivos sin que ellos lo sepan. Entonces, pues, en general, pues no puedo decir una ley en específico porque todas las leyes carecen de esta perspectiva de discapacidad. Y es muchísimo trabajo empezar a cambiar esta cuestión, sobre todo, pues te digo, porque el sector salud y los tutores legales o los padres están involucrados en estas prácticas. Entonces es un trabajal, ¿no? Un trabajal que se tiene que modificar, sí, pero hasta el momento no vemos por dónde porque pues, los padres son los que toman estas decisiones, los tutores son los que toman estas decisiones y al final de cuentas, quienes son sus cómplices, pues es el sector salud. Sí, definitivamente yo creo que es necesario empezar a generar capacitación desde, por ejemplo, este sector educacional, ya sea para tratar temas de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos o en general para la educación. Ujú. Eh, porque algo que hablaba, bueno, específicamente de mi territorio y que me acuerdo perfectamente que lo presenté al Congreso del Estado de Quintana Roo, es que 8 de cada 10 personas con discapacidad o niños con discapacidad no terminan de estudiar por esta cuestión de falta de capacitación. Los más afectados en este caso pues, son las personas que tienen alguna discapacidad mental o psicosocial. Las personas con autismo nunca terminan de su educación por esta cuestión de que pues no hay una capacitación para el personal educativo. Quienes tienen una persona con discapacidad, mi papá, por ejemplo, es maestro, entonces, pues más fácil, ¿no? Ya saben tratarlo, ¿no? Y ya saben cómo hacerle, ¿no? Pero quienes no, definitivamente existe una ignorancia muy en torno y muchos tabúes que a final de cuentas, pues terminan afectando todos ese tipo de espacios que también son nuestros derechos como parte de la sociedad y como, pues sí, como grupo, llámese vulnerable o eh,
prioritario o demás, pues yo creo que pues definitivamente debería existir una capacitación, porque algo que igual cuestiono mucho es que no existen universidades para personas con discapacidad. Ujú. Creo que a lo mucho llegamos a la prepa y ya después eh, ahí nos quedamos, ¿no? Hasta donde lleguemos, no, no existe una universidad como tal. Muy pocas personas con discapacidad son aceptados en un nivel superior. En mi caso, pues yo puedo decir que soy privilegiada porque afortunadamente pues solo tengo una discapacidad motriz Ujú. y puedo llegar pues, ocupar a cualquier espacio de personas sin discapacidad sin ningún problema, exceptuando la accesibilidad infraestructural, que esa es otra cuestión. Em, pero pues el resto de personas con discapacidad, ya sea porque tienen discapacidad auditiva, visual, mental, psicosocial y demás, pues sí es bastante difícil el acceso por esta poca educación y capacitación que existe entre el personal educativo. Ujú. Sí. ¿Te parece si escuchamos en este momento a David y a Lu? Claro, Voy a poner su video. Agradecemos a Lu por habernos invitado. Siempre es un placer colaborar con hermanos de esta lucha, ¿no? Pues primero contextualizando un poco sobre el movimiento afromexicano, ya más de 26 años, al menos en el estado de Oaxaca, que es donde soy perteneciente, donde soy originaria. En el estado de Oaxaca inició con los encuentros de pueblos negros. Em, Estos encuentros se hacen en respuesta a la problemática de las violencias que se estaban sufriendo como población afrodescendiente, sin tener acceso a programas. Cuando estaba el INA, por ejemplo, el Instituto Nacional Indigenista, INI, y íbamos nosotros como afrodescendientes a solicitar apoyo, lo que nos decían era que no, porque no teníamos no teníamos ninguna lengua. Entonces, por esa razón y por otras más, cuando migración nos paraba porque nosotros no éramos mexicanos o no parecíamos mexicanos y habíamos falsificado nuestra INE supuestamente, entonces era una serie de diversos actos de violencia por parte del Estado que llevaron a estos encuentros, ¿no?, de pueblos negros. Al final se logró el reconocimiento constitucional estatal en el estado de Oaxaca, pero es la fecha que aún muchas personas desconocen sobre el trabajo que tenemos y sobre la identidad, nuestra identidad afromexicana. Actualmente tenemos el reconocimiento constitucional federal, pero ¿qué pasa con ello? Sí, somos sujetos de algunos programas, sí, somos sujetos de derecho, pero en el caso del INPI actualmente, ¿qué avances hay? Sigue siendo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no nos incluye en su nombre. Aparte de eso, también en sus programas a nivel federal, solamente hay un centro coordinador afro que se encuentra acá en Santiago Pinotepa Nacional. Pero si solamente el estado de Oaxaca es muy grande, entonces para venir desde el Istmo, desde el Papaloapan hasta Pinotepa, que se aventaría en un viaje de más de 12 horas, 15 horas, para ser atendidos, el Centro Coordinador Afro no tiene abasto para todo y tampoco, al no tener tanto personal, no llega a todas las comunidades, incluso aquí en la costa donde hay mayor concentración de población negra. Otra cosa que vemos más es que a pesar de que también en el sistema político ya tenemos una cuota identitaria, esta cuota identitaria no está totalmente regulada, por ende seguimos siendo víctimas de usurpación identitaria. Entonces, quienes ocupan cargos políticos son personas no afrodescendientes que se hacen llamar afrodescendientes, pero que no conocen nuestro contexto, no conocen nuestra cosmovisión, no conocen nuestra cultura, tampoco nuestra identidad y ni tan siquiera la respetan. Eh, ¿Qué hacemos las organizaciones sociales? Pues actualmente, en coordinación con las
dos personas afro que nosotros conocemos, que estamos en el poder, que están en el poder legislativo, en coordinación con también algunos aliados no afrodescendientes, se gestaron 49 leyes en materia afromexicana que se remitió al Senado, que estamos en espera de aprobación, pero sigue siendo el Estado quien no da su total cooperación. Esto nos limita a nosotros como organizaciones sociales porque no tenemos este amplio avance para poder continuar con nuestra lucha, ¿no? Entonces, por más avances que hagamos nosotros como poblaciones, un ejemplo es la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, que estamos como colaborando y trabajando en materia de lucha para combatir la violencia hacia la mujer, pues no tiene, nosotros hacemos todo el trabajo social, pero si la fiscalía no crea un protocolo de acción, si el Estado no crea un protocolo de defensa, no es como que nosotros podamos hacer más, ¿no? Estamos tratando de recabar la mayor información posible en cuanto a los feminicidios que ocurren en la costa, pero también una realidad es que como organizaciones sociales, como sociedad civil, no tenemos los fondos suficientes para llevar a cabo todas las investigaciones necesarias, ¿no? Y en cuanto a las leyes que se han avanzado actualmente, en materia territorial, el Estado tampoco ha dado un mayor avance, ha sido como que el reconocimiento constitucional y ser el apellido, suena feo, pero es una realidad, ser el apellido de los indígenas, para pueblos indígenas y afromexicanos, y entonces no hay como una regulación o un hablar específicamente de los temas afromexicanos. Es cuanto. Hola, muy buenas noches. De antemano me disculpo porque tengo tos. Entonces, de repente si cierro el micrófono o si sucede algo misterioso, pues fue porque les estoy ahorrando todo el drama de mi enfermedad, ¿no? En cuanto a esto, yo les platicaré mucho más atrás, ¿no? La población afrodescendiente en su mayoría llega a México esclavizada durante la época colonial. Esto quiere decir que a diferencia de los pueblos originarios, las poblaciones afrodescendientes en México no tenían una constitución o una autonomía para ejercer cierto tipo de derechos, ¿no? Como descendientes en nuestra mayoría de personas esclavizadas, las condiciones sistemáticas de desigualdad, pobreza y discriminación han marcado nuestra existencia. Esto ha provocado muchísimas problemáticas con los reconocimientos del gobierno federal. Como mencionó Lucila, el reconocimiento del pueblo afromexicano no es propiamente un reconocimiento realizado a través de un estudio y de un entendimiento de la situación de las comunidades y personas afrodescendientes en México, sino que más bien es una armonización de los derechos indígenas. Esto quiere decir que no se han analizado las problemáticas dentro de nuestras comunidades y simplemente accedimos a los mismos derechos que los pueblos indígenas. Pero para darles un contexto histórico, las poblaciones originarias ya tenían ciertos sistemas normativos, ¿no? Anteriormente se les conocían como usos y costumbres, pero ahora son reconocidos como sistemas normativos internos, que son una herencia de lo que en la época colonial se denominaba repúblicas de Indias, ¿no? Que eran ciertas comunidades autónomas donde los españoles le permitían a las personas indígenas tener un sistema de autogobierno, tener autoridades indígenas, hasta cierta categoría, tampoco era tan utópico como parece, pero digamos que ya sienta un precedente para las comunidades originarias. ¿Qué pasa con las personas afrodescendientes? Al no tener este marco legal, en muchas ocasiones nuestros derechos de autorreconocimiento, nuestro derecho de comunidad, nuestro derecho de reconocer formas de autogobierno no es respetado por el Estado, porque no tenemos un marco histórico que pueda hacerle entender a las personas de dónde venimos, quiénes somos, cuáles son nuestras costumbres, ¿no? Esto es por un lado. Por otro lado, los derechos de las personas negras en México siempre se han ganado a través de lucha. Y por lucha no hablamos de una lucha, mm, digamos, desde un punto de vista romántico, como un movimiento social, ¿no?
sino tal cual de movimientos armados, ¿no? El establecimiento de la comunidad de los negros mascos del nacimiento en Coahuila se da gracias a que ellos pelean con los como guardias fronterizos durante las guerras apaches, ¿no? Ellos pagaron el territorio que poseen ahora con sangre, pagaron el reconocimiento que ahora poseen con su sangre, con sus vidas, ¿no? En el caso de Nuestra Señora de los Morenos, Nuestra Señora de Guadalupe de los Morenos Amapa, perdón, es un nombre larguillo, ¿no? Que es una de las dos comunidades reconocidas por la corona española en México de negros libertos, se da gracias a que ellos no solo combatieron otros cimarrones dentro de la Sierra de Songolica, sino que en la primera y única invasión que recuerdo que han tenido los ingleses del puerto de Veracruz, ellos pelearon, ¿no? Como defensores del puerto de Veracruz. Su reconocimiento se da gracias a que derraman sangre, ¿no? Lo mismo con Yanga, lo mismo con otras comunidades que no son reconocidas porque no tienen una historia tan romántica, pero que también pagaron su libertad con sangre. Está el caso de Jalmolonga en el Estado de México, de Temisco en Morelos y también de San Gabriel en el municipio de Macusac, donde las personas negras libertas por un hacendado español terminan siendo parte de su ejército privado, ¿no? Un ejército con el que derrocó en una primera instancia al virrey, ¿no? O al menos le dio un sustillo al virrey por su mal gobierno y que en la época de la independencia pelearon contra otras personas negras, ¿no? En favor de la corona española. Entonces, las personas afromexicanas no tenemos una relación muy buena con el Estado, en el sentido de que siempre hemos sido una carne de cañón para las políticas estatales. Las políticas migratorias, debemos de decirlo, son políticas antinegras. A quienes está deteniendo en México es a las personas negras, fenotípicamente negras, porque está la sospecha de que son haitianas, centroamericanas, africanas, que intentan llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero entre estas personas migrantes están personas afrodescendientes asentadas en México que pagamos las políticas raciales y discriminatorias del Estado mexicano. No es una política contra los migrantes, son políticas contra negros. Está el caso de la estación migratoria siglo XXI, por ejemplo. Y el caso paradójico con México es que en muchas ocasiones nuestra lucha intenta cambiar los sistemas de gobierno, ¿no? Intenta desarrollar programas de gobierno, intenta incluirnos dentro de la agenda pública del Estado mexicano, reconocernos como sujetos de derecho, también intenta generar una representatividad dentro de las cámaras de gobierno, ¿no? Dentro de las cámaras de diputados y de senadores, perdón, ¿no? Donde se toman las decisiones para el país. Intentamos estar dentro de las instituciones, pero no necesariamente porque sepamos que ese es el camino, ¿no? Parece paradójico que queramos estar tanto en este estado que nos ha arrebatado tantísimo, que nos ha negado, que activamente destruyó nuestra historia con políticas de etnicidas, ¿no? Y políticas genocidas, como es el caso de Guanajuato, donde hubo un genocidio de población negra, ¿no? Pero ¿por qué es lo paradójico? Porque nosotros constituimos este estado. Eh, Suena gracioso que querramos ser parte de los opresores, de quienes nos han discriminado de manera sistemática durante 500 años, pero también hay que entender que la población negra, no solamente a nivel histórico, ¿no? Sino que en tiempos modernos ha dado tanto a México que los reconocimientos, hablar de representación, hablar de todos estos temas que están en la mesa en estos momentos, son lo mínimo, son lo esencial, ¿no? Eh, la independencia se debió en gran medida a movimientos sociales de personas afrodescendientes, como fue el ejército de José María Morelos, ¿no? Nuestro paso a la democracia se da también por la participación de personas negras, ¿no? Está Vicente Guerrero, está ay, perdón, está también el caso de Juan Álvarez, ¿no? Que es el segundo presidente negro que ha tenido México. Y está un reconocimiento de la aportación cultural, artística, social y política de las personas afrodescendientes presentes, ¿no? En Lázaro Cárdenas, eh, estamos también rodeando varias historias de luchas colectivas, como es el movimiento revolucionario de Emiliano Zapata, ¿no? Donde periódicos de la época lo describen como una banda de cafres salvajes que apestaban a negro a su paso, ¿no? Entonces,
Los reclamos de la comunidad afrodescendiente en México pues van en relación a eso, ¿no? A tener un reconocimiento social por nuestra historia, por nuestros ancestros, porque nos debemos a ellos y a ellas, y porque todas aquellas personas que estuvieron antes de nosotros tal vez murieron sin conocer aquel sueño de libertad que sus ancestros a su vez les hablaban. Entonces, México es un espacio muy paradójico para nuestras luchas. La comunidad afrodescendiente ha incidido desde todos los temas que ustedes se puedan imaginar, desde los deportes tenemos representativos, desde la cultura y las artes no se digan, ¿no? Desde movimientos políticos y sociales, en este periodo de gobierno se conoció a la primer mujer senadora negra en el país, ¿no? El primer diputado que surge del movimiento del activismo negro que mencionó Lucila, que lleva casi 30 años activo en el país, ¿no? Desde el Centro de Estudios incidimos en el espacio educativo, ¿no? Porque tenemos entendido que la educación es necesaria para conseguir una verdadera libertad, una libertad que sea tangible, porque si no tenemos una libertad nos rodearemos con símbolos de libertad que no representan lo que realmente somos. Estos símbolos pueden ser un falso reconocimiento que no nos da acceso al territorio, pueden ser representaciones dentro de libros de texto que no aportan nada a las discusiones sobre cómo se distribuyen los presupuestos, sobre cómo se inciden en las escuelas o espacios educativos de comunidades negras en México. Y bueno, hay ejemplos interminables, pero por motivos de tiempo nos quedamos por aquí, ¿no? Creo que sería bueno, o invito a Lucila a que nos dé unas reflexiones finales sobre todo esto que se platicó. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado, por acompañarnos y espero que, bueno, quedamos a espera de si existe alguna duda para responder sus preguntas. Y pues esperemos seguir compartiendo parte de nuestra identidad, parte de nuestra lucha y que más personas se sumen. Muchísimas David, no sé si gracias. quieras comentar algo más. Sí, en eso iba. Muchas gracias por su atención y por tener interés en este tema. Realmente nuestra lucha se debe a nuestros ancestros y ancestras. Y pues nada, cualquier duda, pregunta o comentario, estaremos para responderlo y pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a David y a Lu que nos mandaron su video. Es muy importante lo que ellos nos comparten, sobre todo porque pues hablan también desde sus experiencias, ¿no? Desde su comunidad, desde cómo ellos han tenido que brincar también la violencia sistemática que sufren o que viven más bien como comunidades afro, ¿no? Entonces, ellos hacen la invitación a intentar cambiar el sistema de gobierno, ¿no? Y también, al igual que Majo, hacen la invitación a tomar estos espacios, ¿no? Porque si no se toman esos espacios de incidencia o esos espacios de toma de decisiones, pues difícilmente van a ser tomados y se va a poder avanzar en una ley que logre y procure las otras realidades que no se están viendo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, Majo, me gustaría que pudiéramos platicar también sobre cómo, a ver, aguántame tantito. Ah, tú hace un rato nos compartías justo, ¿no? Nos compartías cómo es que desde los privilegios que tú tienes, ¿no? Te propones y generas espacios que permitan abrazar estas realidades que no son fácilmente observables, ¿no? Entonces, ¿cómo alcanzar la justicia social si no se tienen claras las ocasiones que vivimos? Entonces, desde ahí, sí es una invitación a observar también los privilegios, ¿no? A mí me gustaría muchísimo que pudiéramos platicar sobre esto, ¿no? La interseccionalidad es algo que surge antes de la transversalidad
y que también es una propuesta desde el feminismo, ¿no? Incluso hacen incluso hacen una crítica al feminismo blanco hegemónico, ¿no? Y desde ahí es observar cómo cada uno de nosotros, nosotres, nosotras, estamos atravesadas tanto por privilegios como por opresiones, ¿no? Y esto construye todo un sistema que permite o posibilita cosas, ¿no? Desde ahí, pues tú ya decías, ¿no? O sea, el nivel educativo que yo tengo puede generar puede abrir otras posibilidades, ¿no? ¿Cómo es que nosotros utilizamos esos privilegios y observamos las dominaciones que vivimos para ser agentes de cambio, ¿no? Finalmente, pues compartirles que desde este espacio creemos que la transversalidad puede ser vista desde tres enfoques, ¿no? Primero, como una herramienta analítica, como ya lo hemos visto. Segundo, como una propuesta de poder ciudadano que busca la organización y sensibilización, ¿no? Y finalmente, y si lo queremos ver de esa manera, el problematizar y el generar organización puede llevar también a un nuevo ordenamiento jurídico, ¿no? Desde ahí, ¿cómo es que tú, Majo, observas la transversalidad? ¿Qué es lo que te hace pensar estos tres niveles de vivir o de transitar en la transversalidad? Desde estos tres ejes por donde se analiza la transversalidad y las posibilidades que tiene como concepto, ¿no? ¿Tú cómo es que lo observas, Majo? ¿Qué piensas? Sí, bueno, creo que todos, de alguna manera, bueno, al menos puedo hablar desde mi perspectiva como activista, creo que cada uno de nosotros, nosotros y nosotres, llegamos como que a aplicar esta cuestión de la transversalidad, sobre todo porque, por ejemplo, hablando de herramientas analíticas para la problematización, pues sí lo llegamos a ver, porque de esta manera podemos ver, bueno, qué problemas existen y cómo lo podemos llegar a solucionar, ¿no? Entonces ahí es cuando ya pasamos como que a la parte 2, que es la propuesta de poder ciudadano a través de la organización y sensibilización, que es como que ya empezamos a decir, bueno, están estos problemas y hay que trabajarlos, ¿no? Y finalmente pues está la parte 3, que ya es parte del orden jurídico, que básicamente pues ya es como vamos a trabajar esta cuestión y cómo vamos a decidir políticamente para que se puedan solucionar estas problemáticas. Justo. Y desde ahí, pues también observar que es muy importante la construcción del sujeto sociopolítico, ¿no? La construcción de cómo desde cada uno de nuestros contextos podemos empezar a generar esa colectividad y a exigir, ¿no? A exigir y a denunciar lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que esa es la invitación como que nos hace también el pensar en la transversalidad y el cómo lo estamos habitando, ¿no? Y cómo nos estamos como apropiando también de esos procesos, ¿no? Entonces, pues la transversalidad también es un proceso educativo, ¿no? Y un proceso en el que te identificas como un actor capaz de generar, ¿no? Ajá, bueno, desde ahí, esta es una pregunta así picosita, y que me gustaría muchísimo también escucharte, Majo, y ya si después salen algunos comentarios cuando la gente lo oiga, pues estaría muy padre también poder fortalecer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Es necesario transitar de la demanda social al proyecto institucional, Majo? Creo que definitivamente para poder generar un verdadero cambio, al menos desde una perspectiva más jurídica, si lo vemos de alguna manera, creo que sí es necesario transitar de la demanda social al proyecto institucional. Esto porque de esa manera, y ya teniendo ya un proyecto institucional como tal, es como mejor se van a generar los cambios de alguna manera. No quiere decir que la demanda social no, no ayude, ¿no? Pero al final de cuentas creo que si estamos haciendo una demanda de tipo social, al final de cuentas eso también podría generar un proyecto institucional y eso podría ayudar de cualquier forma, pues a que se termine de solucionar, o tal vez no solucionar, pero empezar a poner un granito de arena para que empecemos pues a generar cambios
de lo que sea que queremos generar, ¿no? Y en cualquier perspectiva posible. Sí, muchas gracias. Y bueno, la siguiente, ¿no? ¿Cómo luchas contra el mundo de las ideas y la hegemonía cultural? Que creo que igual lo hemos respondido en el transcurso del diálogo, pero si tú quieres complementar algo, está bien. Sí, más que nada como una conclusión que tomo incluso después de tomar en cuenta la perspectiva de Lucila y David, es que una perspectiva no está peleada con otra, ¿no? Todas y cada una de las perspectivas pueden llegar a atravesarnos y pues es necesario que, pues como bien me han mencionado pues, en anteriores ocasiones, eh, pues nos despeguemos de este privilegio que nosotros, nosotras y nosotros tenemos, Claro. porque a final de cuentas, pues es de la única manera en la que vamos a poder, pues, salir de eso y poder ver otras luchas, otras perspectivas para poder, pues, solucionar las problemáticas que existen en los diferentes espacios pues, de nuestra sociedad. Bien, pues muchas gracias, Majo. Me da muchísimo gusto que hayas estado aquí, madrina. Ya voy a tocar los tamales. Yo te agradezco mucho, Majo. Ha sido muy lindo escucharte. Nos vemos y gracias también por la invitación.